Te doy la bienvenida con todo cariño a la emisión de hoy del programa Vive Bien. Y esta bienvenida no solo es de parte mía, sino de mis compañeros que también están en la mesa listos para dialogar sobre un tema interesante. El pastor Gamaliel, el pastor Adán y el pastor Vladimir nos acompañan como siempre y seguimos adelante. Ya estamos arribando al capítulo número 6 de los 13 capítulos que contiene el libro Dedicados a la Tarea, un maravilloso libro que nos regaló el pastor Filiberto Verduzco, el autor, y que usted puede descargar gratuitamente por el código QR que aparece en pantalla en estos momentos. Hoy es un verdadero diálogo el que vamos a tener acá, interesante, como siempre, pero vamos a tener la oportunidad de traer a la mesa e intentar dar algunas respuestas honestas y sobre todo bíblicas a preguntas que hacen los hermanos, miembros de la iglesia. Creo que ustedes todos como pastores han vivido esa experiencia. Y también muchos amigos de la iglesia tienen preguntas cuando se trata del tema bíblico de la devolución de los diezmos. Así que estoy contento que en el programa podamos ayudar un poco a entender mejor este tema, tanto para los miembros de la iglesia como para los amigos que siempre nos hacen el honor de estar con nosotros. Así que lo que he hecho ahora es traer una lista de algunas de esas preguntas, que de hecho usted también puede tener una respuesta más amplia de ella en el capítulo 6 del libro, y vamos a ver qué surge aquí en la mesa. Así que quiero comenzar preguntando de inmediato al pastor, en este caso Vladimir Polanco. Hay una expresión que se usa mucho cuando en la iglesia se habla del tema de los diezmos. Dicen, traigan los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Bien, es una declaración bíblica. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, el profeta dijo, haciéndole el llamado al pueblo, traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. De ese texto de Malaquías podemos ver que hay un paralelismo entre traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El profeta entonces está comparando el alfolí con la casa de Dios. Y es por eso que en otros pasajes de la Biblia el mismo término hebreo, osar, que se traduce como alfolí, pero alfolí es una palabra que no es común en este tiempo. Okay. Pero hay un par de textos que usan el mismo término hebreo y que utilizan una expresión mucho más conocida por nosotros. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 51, leemos, así terminó la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Salomón llevó lo que su padre había dedicado, la plata, el oro y los utensilios, y lo depositó en las tesorerías, dice esta declaración de Primera de Reyes 7:51. Pero la palabra que se traduce aquí como tesorería es la misma palabra hebrea que en Malaquías 3:10 se traduce como alfolí. Por lo tanto, cuando Malaquías dice, traigan los diezmos al alfolí, está diciendo, tráiganme los diezmos a la tesorería, que también Salomón subraya que estaba en la casa de Jehová. Otro texto, Nehemías 13, 11 y 12, nos ayuda un poco a entender este asunto. Dice así Nehemías 13, 11 y 12. Entonces se reprendía a los oficiales diciéndoles, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Después los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Otra vez, la misma palabra hebrea, osar, se traduce como almacén, como tesorería o como alfolí. Pero lo que quiero resaltar es, tanto cuando se traduce como alfolí o tesorería o como almacén, el lugar es el templo. La casa. El lugar es el templo, la casa de Dios. Ahora, la pregunta entonces es, ¿y por qué él no dijo traigan el diezmo a la iglesia? O traigan solo el diezmo al templo. Okay. Sino que hace una diferencia. Dicen, bueno, es al templo, pero es a la tesorería, es al almacén, es al alfolí. Yo creo que Malaquías aquí está queriendo, o estos autores están queriendo dejar muy claro el principio.
usted traía el diezmo, como el diezmo y las ofrendas al templo como un acto de adoración, pero luego eso que usted trajo como un acto de adoración, tenía que los administradores del templo tomarlo y repartirlo entre los levitas. Uh-huh. Entonces, el proceso no solamente no podía ser decirse que era el templo como tal, sino que usted lo traía al templo, pero de ahí pasaba a la tesorería del templo, y de la tesorería del templo pasaba a los levitas. Por lo tanto, el alfolí no es el templo como tal. El alfolí no es la iglesia. El alfolí es la tesorería que administra el diezmo y la ofrenda que yo traje a la iglesia. Porque algunos pueden razonar, es que si el alfolí es la iglesia o el templo, entonces el diezmo tiene que quedarse en el templo. No, el diezmo no se quedaba en el templo, el diezmo pasaba a la tesorería. Muy bien. Por eso en la iglesia adventista, el alfolí no es el templo local. Yo traigo el diezmo como un acto de adoración al templo local, pero ese diezmo pasa a la tesorería que administra y que hace que ese diezmo cumpla con el propósito para el cual Dios nos lo pidió. Muy bien, pastor. Yo creo que bastante aclaratoria tu respuesta. Y quiero pasar de una vez con el pastor Adam, a ver si logro que ustedes puedan atender muchas de las preguntas que tenemos acá. ¿Qué significa cuando encontramos en la Biblia, en ese libro de Malaquías, capítulo 3:10, que dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa? La pregunta específica es, ¿qué significa dar o devolver los diezmos de todo? De todo. Bueno, tenemos algunas citas que nos hacen referencia, ¿verdad? Génesis 14:24, por ejemplo, dice, refiriéndose a Abraham, le dio a Abraham los diezmos de todo. Sí, es cierto. Una historia interesante, ¿verdad? Donde Abraham, pues, entrega incluso a un sacerdote, ¿verdad? Que puede ser así como que no lo identificamos del todo, pero ahí está. La segunda cita, Génesis 28:22, dice, y esta piedra que he puesto ahora, Jacob, será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Una vez más ahí se está refiriendo a lo que yo recibo. Abraham dice de todo, y Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmarán todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Aquí este concepto es muy interesante porque es básicamente decir, bueno, ¿qué es todo? Bueno, todo, la bendición que tú en tu negocio, en tu producto, producto de tu ganancia, sea que tengas tu propia negocio o trabajes para alguien, tú tienes que identificar qué es la ganancia que yo obtengo, ¿sí? Ahora hay un contador, hay alguien que te entrega pues un papel donde dice, este es tu sueldo. Bueno, eso es un todo. Alguien dice, bueno, pues tengo que generar algunos gastos. Yo creo que lo importante aquí, como Abraham, Jacob, y también lo que se recomienda al pueblo de Israel, es la integridad. Okay. ¿Qué es lo que yo identifico como la ganancia? Y por supuesto, la iglesia adventista identifica, ¿verdad?, dentro de los que diezman, que usualmente ellos de todo significa dos conceptos, ¿no? La ganancia bruta, que significa todo sin hacer descuentos de impuestos y eso, y ganancia neta. Y la iglesia identifica que sus diezmantes en su mayoría utilizan este primero, ganancia bruta, ¿verdad? Y yo diría que tenemos nosotros que, desde que nuestros hijos crecen, enseñarles este procedimiento. Muchas gracias, pastor. Entonces, digamos que diezmarlo todo es el principio bíblico que establece que todo lo que es mi ganancia, mi ingreso, debo devolver la 10ª parte de eso. La 10ª parte. Le agradezco mucho. Pastor Gamaliel, una de las cosas que a veces nos preguntan en las reuniones es, ¿yo no puedo tomar el dinero de diezmo y usarlo para ayudar gente que está en necesidad, enferma o que necesita algún apoyo para hacer obra de caridad? Sabía que me iba a hacer esa pregunta. Pues... La respuesta corta es no, pero hay una explicación bíblica, porque nosotros podemos desear hacer el bien, y es un principio bíblico también. Sí, claro. Pero en principio nosotros no podemos hacer caridad con algo que no es nuestro. Okay. Correcto. Y lo hemos dicho anteriormente, lo que llega a la tesorería ya no es nuestro, o lo que es, el Señor nos ha dicho, está apartado, para mí no es vuestro. Miren lo que dice Levítico 27:30.
El diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Es apartada, santificada para un uso exclusivo, y nosotros entendemos que este uso sagrado pues es para, en el Antiguo Testamento, para el ministerio de los levitas, y ahora en el Nuevo Testamento el evangelismo, etcétera, el ministerio propiamente dicho, ¿verdad? Miren lo que dice en esta cita de Consejos sobre Mayordomía, página 71. El diezmo de todo lo que poseemos es del Señor. Él se lo ha reservado para que sea empleado con propósitos religiosos. Cierro esta cita aquí porque hay otro pasaje que hace un poquito de ruido. Ese diezmo que se recibía cada 3 años para atender a los huérfanos, a las viudas y a las personas, digamos, en condición de calle en la actualidad. Sin embargo, esa cita se encuentra en Deuteronomio 26:12. Sí había un diezmo especial, pero la Biblia dice que era un diezmo especial. Ni siquiera regresaba ese diezmo especial que se daba cada 3 años, ni siquiera regresaba a la tesorería del templo. Allá en las aldeas, en las ciudades, se repartía y se suplían las necesidades de estas personas. Entonces, la idea práctica de fomentar generosidad con lo que es de Dios, pues no es bíblica. Okay. ¿Sí? ¿No? Entonces, hay que llevarlo al alfolí. Hay que llevarlo al alfolí y tener, eso también es fe. Esperar que se distribuya, como dice el pastor Polanco, de la mejor manera, y de una manera sabia, ¿verdad? Claro. Eso también es... Tal vez lo que está implicado en todo eso es quién es el dueño del diezmo, ¿no? Si soy yo, entonces lo puedo usar. Pero si es Dios, entonces Él debe decir que se usa. De repente he escuchado muy buenos consejos, hemos escuchado muy buenas ideas, por ejemplo, los judíos, cómo administran los recursos. Y últimamente he escuchado a algunos que dicen, es que del diezmo hago eso. Doy a los pobres, doy esto y doy aquello. Y quizás estamos influenciados, ¿no? Pero nosotros regresamos a la Biblia. Y en la Biblia encontramos el diezmo es de Jehová. Sí. Es correcto. Y Él dice que se usa para sostener su obra, ¿no? Quiero volver al pastor Adán porque todos los que son miembros de la Iglesia Adventista y practican la doctrina bíblica de diezmar, cuando lo hacen en sus iglesias, usan un sobre que se prepara para poner el diezmo ahí. Tiene una información, incluyendo que uno pone su nombre, ¿no? En el sobre. También si alguien usa una aplicación electrónica para hoy día devolver sus diezmos, también se identifica quién es la persona, ¿no? La pregunta es, porque a veces hay personas que dicen, no, pero yo quiero devolver mi diezmo, pero que no sepa. ¿por qué tengo que decir que soy yo, no? Entonces una pregunta sencilla, ¿por qué la iglesia ve bien que pongamos nuestro nombre en el sobre de diezmo? Bueno, cuando nosotros usamos primeramente el vehículo, que es un sobre, ¿verdad? Estamos primeramente ya diciéndole a nuestra mente, esto es una ofrenda, esto es algo que yo tengo que entregar al Señor. Y yo empezaría por ahí, usar el sobre, independientemente que algunos dicen, voy a usar un seudónimo porque por asuntos de seguridad o porque no quiero que mi mano izquierda sepa lo que mi mano derecha hace. Sin embargo, creo que es muy importante que identifiquemos. Primero, en algunos países donde se usa una carta, ¿verdad?, que extiende la iglesia para fin de devolución de impuestos, ¿no? Que en algunos casos dice, bueno, pues esto yo lo puedo deducir. Bueno, esa es una de las razones. Segunda razón sería el compromiso de también poder expedir una carta, ¿no?, donde se explica la cantidad, y esto con motivo de gratitud. Algunas iglesias hacen esto, ¿verdad?, para decir, gracias, eres un donante fiel y agradezco. Y bueno, pues hay que saber a dónde se va a remitir esto. Número 3, el proceso de auditoría que la iglesia tiene para mantener, ¿verdad?, la seguridad del uso de los diezmos en los diferentes niveles que la iglesia tiene, ¿verdad?, requiere también que sepamos e identifiquemos quiénes son esas personas que están registradas en tesorería. Y número 4, diría yo, ¿verdad?, creo que es una forma como la iglesia me ministra a mí, porque no significa que yo identifique que no eres fiel o eres medianamente fiel, sino que es un pastoreo.
Muy bien. ¿Cierto? Y eso, yo por eso pienso que los pequeños, los jóvenes, los recién casados, los adultos, los ancianos, cada quien su sobre, ¿no? Aluciendo a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Nadie venga con las manos vacías. Y qué hermoso que nosotros vayamos a inscribir a nuestros hijos en el libro de la tesorería de mi iglesia, donde el pastor un día venga y le diga al niño: wow, Dios te bendiga mucho, eres un hombre fiel, eres un jovencito fiel. Y es la manera como nosotros ministramos también. Me gusta mucho el punto 3 que usted mencionaba, el tema de la transparencia, porque eso permite, cuando yo pongo mi nombre, Vladimir Polanco, entregué 200 pesos de diezmo, mi tesorero, cuando es auditado, se comprueba que lo que yo di fue lo que el tesorero registró. Cuando yo no participo de eso, estoy dando la posibilidad de que mi diezmo o mi ofrenda tome otro camino, porque no hay forma de fiscalizar eso. Claro. Entonces protegemos al tesorero, nos protegemos nosotros y mantenemos la transparencia del sistema financiero adventista. Gracias por añadir eso, pastor. Y bueno, ya que habló, hay una pregunta que me gustaría de una vez abordar con usted en los minutitos que nos quedan, porque también quisiera hacerle otra pregunta al pastor Gamaliel. Pero en el caso de usted, pastor Polanco, hay personas que dicen, es que eso de diezmar, eso era para el pueblo judío, para los sacerdotes de la antigüedad. ¿Es el diezmo una práctica vigente para el cristiano hoy día, bíblicamente hablando? Ya. El hecho de que el libro de Levítico plantea una serie de regulaciones que establecen principios que luego la iglesia cristiana va a utilizar con respecto al diezmo, no significa que el diezmo nació con los judíos o con el sistema levítico. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Génesis 14, versículo 20, la primera referencia al diezmo que encontramos en la Biblia, y es Abraham entregándole los diezmos a Melquisedec, que no era un sacerdote levita. Entonces, estamos hablando de un proceso que es muy anterior a las regulaciones que establece el libro Levítico. Igual en el libro de Génesis, capítulo 28, vemos al hermano Jacob prometiendo ser fiel a Dios en la devolución del diezmo cuando todavía no se había establecido el sistema levítico. Por lo tanto, yo no puedo decir, el diezmo yo no tengo que darlo porque eso pertenecía a la antigua dispensación y ya el sistema levítico caducó con la muerte de Cristo. No, nada que ver, porque el diezmo es anterior. Por otro lado, en Mateo 23, Jesús establece la vigencia del diezmo para la norma cristiana cuando dice que es necesario que el cristiano continúe participando del proceso del diezmo. En Hebreos 7, Pablo también menciona el tema del diezmo cuando usa el ejemplo de Melquisedec. En 1 Corintios 9, Pablo utiliza también el modelo del diezmo para aplicarlo al pago del obrero cristiano. Entonces, no encontramos en ninguna parte de la Biblia que se insinúe que Jesús o los apóstoles derogaron el sistema del diezmo. Más bien, Jesús y los apóstoles permitieron que el sistema del diezmo siguiera siendo el medio de financiamiento para el desarrollo de la iglesia. Muchas gracias, pastor, por apoyarnos con esa respuesta y sobre todo darnos algunas evidencias bíblicas para entenderla mejor. Y yo creo que me quedaría una pregunta más en este programa. Hay muchas, pero por lo menos ayudar con una más. Al final de cuentas, está bien, la Biblia dice que hay que diezmar, que hay que traerlo a la tesorería, vamos a ponerlo en el sobre, pongamos el nombre y aceptemos que todavía es una práctica vigente. Pero ¿tiene algún beneficio para nosotros diezmar, devolver el diezmo? Por supuesto que sí. Hasta ahorita hemos visto la parte bíblica y la responsabilidad que tenemos hacia Dios. Pero este asunto del diezmo es un asunto con muchas promesas. Malaquías 3:10 ya lo hemos expuesto. La primera gran bendición que yo veo así, devolver el diezmo ya es un acto de fe y de obediencia. Es el milagro que pasa dentro de mí. Qué bonito. Pero hay asuntos prácticos que nuestras familias que nos están viendo podrían beneficiarse. Por ejemplo, Deuteronomio 28:12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir todas las obras de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado si llevamos los diezmos al alfolí.
aclarando, ¿no? Como Claro. una promesa condicional. Y quiero centrarme porque este pasaje hay muchas cosas implícitas, pero esta frase que dice, abrirá su tesoro y la lluvia caerá a su tiempo. Hay muchas bendiciones, pero me gustan más aquellas que llegan a su tiempo. La lluvia, por llover, no es una bendición, sobre todo cuando un campesino sembró y sabe que mucha agua en exceso haría daño a su campo, sino más bien es como un rocío, la bendición más grande, ¿no? Bendiciones a su tiempo. Quizá muchos de los que nos están viendo desearían que esas bendiciones llegaran como un huracán, como un tornado. El Señor es más grande que eso. Amén. Bendiciones que llegan a su tiempo, En el cuando momento. nosotros las necesitamos, no porque nosotros lo deseamos, sino porque cuando Él sabe que nosotros necesitamos, esas bendiciones llegan siempre. Hay un detalle, Roberto, que a mí me gustaría subrayar. Adelante, con pastor. respecto a lo que está diciendo el pastor Grano. Malaquías 3:12 dice que la persona que devuelve el diezmo y la ofrenda es una persona bienaventurada, es una persona dichosa, es una persona que tiene el gozo de Dios en su vida. No es una experiencia triste, no es una experiencia de, ay, estoy dando, me va a faltar. No, yo tengo que hacer eso con gozo y Dios promete que si lo hago para Él, yo seré bienaventurado. Y eso me recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 5, ¿no? Bienaventurado esto, bienaventurado aquel, bienaventurado este. Bueno, bienaventurado también el que devuelve a Dios con fidelidad lo que a Dios le corresponde. Gracias, amigos. Siempre es maravilloso dialogar con honestidad y tratando de encontrar las mejores respuestas. Y siempre quiero decirle a ustedes, queridos amigos que nos acompañan, siempre es correcto tener preguntas. Siempre es correcto, siempre es bueno. Y también es muy bueno encontrar las respuestas donde tenemos toda la seguridad de que son respuestas apropiadas. Me refiero a la palabra de Dios. Así que yo diría, aun cuando permanezcan algunas preguntas más en nuestra mente, podríamos comenzar hoy mismo a hacer lo que dice Dios. Probadme ahora en esto. ¿Qué tal si comienzas a probar a Dios en la práctica de diezmar? ¿Qué tal si simplemente comienzas a mirar tu ingreso y decir la 10ª parte la voy a devolver a Dios? Y en lugar de querer controlarlo y usarlo como yo quiero, lo voy a llevar a la tesorería de la iglesia. Y voy a confiar que se hará lo que tenga que hacerse con eso y el Señor cumplirá su promesa de enviarme sus bendiciones hasta que sobre, hasta que abunde. Ese es nuestro consejo para ti después de este diálogo y ojalá que puedas hacer algo con esta información. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé la fuerza para lograrlo. Querido Padre, muchas gracias porque tú pones en nosotros la inquietud, incluso a veces la duda, porque de ahí, Señor, puede nacer la fe, puede venir la respuesta correcta. Ayúdanos a ser humildes para aceptar cuando tu palabra habla y ayúdanos a tener el valor de poner en práctica esas cosas, creyendo que tu plan siempre es el mejor. Y bendícenos a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.